estadounidense, se llama Paul Fleischman. Él es una de las personas autorizadas en Occidente de más alto rango para hablar de la enseñanza de Vipassana del maestro Gautama. Si ustedes en algún momento han ido a aprender Vipassana a los centros autorizados, bueno, pues estudiarán sobre él, y él hace este texto sobre la experiencia de la impermanencia, y se aprende cuando uno va a trabajar la técnica de la Vipassana, que es la enseñanza del señor Gautama, parte de la enseñanza del señor Gautama. Bueno, pues con motivo del festival he preparado esta enseñanza, pues sí, como bien decía el servicio, en este esfuerzo de seguir compartiendo las enseñanzas de este maestro que yo en particular quiero tanto, y que el sabor de su enseñanza me es muy, muy linda y me ha ayudado a arreglar muchísimas situaciones en mi vida, y espero que pues bueno lo haga también en la suya. Hemos platicado también en otras charlas que cada maestro tiene, digamos, un sabor en su enseñanza, y aunque nos llevan siempre a algo preciosísimo que es la liberación, pues los caminos son diferentes, ninguno mejor ni peor. El camino del maestro Gautama tiene que ver con la sabiduría, y gracias a la sabiduría que él nos ayuda a experimentar, pues finalmente experimentamos su profundo amor, que fue regresar después de todo el proceso que él tuvo a enseñarnos a meditar y a enseñarnos a intentar ver las cosas tal cual son. Una parte importante de su enseñanza es comprender el término de anicca o la impermanencia. No es el nirvana como tal, la impermanencia, pero es un paso importante a lograr para hacerlo. Es importante notar que esta charla tiene la palabra experiencia. La palabra experiencia tiene que ver con el prefijo ex, que significa que está como fuera, después peri, que atraviesa, y encia, que tiene que ver con ente. Tiene que ver entonces con algo que va a atravesar al ente. Entonces la impermanencia tiene que ser algo que se ha vivido, que se ha sentido, y esa es la única manera en la que vamos a poder comprender. Esta enseñanza empieza con esto, ¿no? Hay un proverbio muy antiguo que dice vive y luego filosofa. Si ustedes se ponen a estudiar la vida de los grandes filósofos griegos, por ejemplo, ellos tenían vidas increíblemente complejas. Platón fue incluso esclavo. Y bueno, ellos a lo que se dedicaban era a vivir. Y gracias a lo que vivieron, pudieron generar pues esas grandes corrientes filosóficas que conocemos. La invitación de esta frase es que, bueno, tengamos un pensamiento simple alrededor de la vida, sobre todo ahora, ¿no? Ahora hay mucha gente que quiere hacer grandes meditaciones y andar, pues sí, por las nubes. En realidad lo que necesitamos es un pensamiento simple que nos ayude a entender en dónde estamos y por qué estamos acá. Este pensamiento simple tiene que ver con lograr comprensión. Sin embargo, la comprensión es una situación, si no compleja, pues sí muy interesante. El primer paso para comprender algo es saber que no comprendes nada, ¿ok? Y bueno, eso es algo difícil pues sí, de aceptar, pero es el primer paso. Para lograr comprensión, nosotros necesitamos unir todos nuestros cuerpos. Necesitamos que nuestro cuerpo mental esté pues sintonizado con nuestro cuerpo emocional y también con nuestro cuerpo físico. Eso es lo que dicen los maestros. Una vez que podamos unir lo que pensamos con lo que sentimos y lo que hacemos físicamente, habremos logrado cierta comprensión. Por eso es que ustedes y yo no tenemos grandes memorias, porque en general nuestros cuerpos no están alineados, están separados todo el tiempo. La pregunta es, ¿y cómo le hago para poder alinear mis tres cuerpos y poder comprender o poder tener la sensación de que estoy viviendo ahora? Que bueno, el vivir ahora como tal sería tener comprensión, y la comprensión pues da mucho gozo en ese sentido. Pues necesitamos un método, ¿vale? Este método que comparte el señor Gautama es la meditación vipassana. Yo no voy a enseñarles nada de eso, pero les voy a hablar de un concepto que se puede explorar a través
de la enseñanza del maestro Gautama. La parte de la impermanencia le enseñó el maestro Gautama cuando enunció las 4 nobles verdades, que ustedes ya las deben de conocer, que tiene que ver con el sufrimiento y que hay un sendero para librarse de este sufrimiento, que es el noble óctuple sendero, que ustedes deben de conocer como el recto pensar, el recto hablar, el recto esfuerzo, la recta comprensión, etcétera, ¿vale? Sin embargo, bueno, habría que entender que la enseñanza del maestro Gautama no es para nada pesimista, es bastante clara y pues nos acerca a ver las cosas tal cual son, aunque nos hable de algo que no nos gusta escuchar, que nos trae, pues nos inquieta mucho, que es que todos sufrimos. Pero ahora vamos a ver cómo es que eso funciona, ¿vale? Miren, la palabra en Pali para referirnos a la impermanencia es anicca. Anicca significa en español impermanencia o cambio. Para Gautama, el anicca o experimentar la impermanencia es una puerta. No debe solo entenderse como un concepto, porque hasta ahora, como hemos vivido, esta cuestión de que todo es impermanente y todo fluye es una cuestión muy romántica y muy poética en el ser humano, pero en general nadie, absolutamente nadie, puede como experimentarla con todo su ser para liberarse. ¿Por qué? Porque necesita trabajar en ella. El maestro Gautama dice que eso es lo que más le duele al ser humano, aceptar que es impermanente. Ahora vamos a ver por qué. Sin embargo, bueno, nos dicen en este texto que anicca va a ser una palabra indicadora que va a apuntar hacia un hecho de la realidad, o sea, la transformación incesante de la materia del universo. Eso quiere decir que esto está cambiando, pero teóricamente se escucha muy bien. El punto es poder experimentar que nada es sólido, que nada es permanente y que todo, pues que nada es imputable tampoco. El maestro Gautama otorga todo un método para que nosotros podamos experimentar esta impermanencia, ¿vale? Ahora vamos a hablar un poco de eso, pero algo con lo que tenemos que trabajar y empezar a intentar comprender y experimentar en nuestra vida es que cada cosa en realidad es un evento, es decir, surge y muere, surge y muere. La verdad es que nosotros no vivimos así. Si ustedes se dan cuenta, cuando menos estamos atentos, ya estamos embarrados en situaciones que nos tienen tomados. Nosotros no tenemos el control de las situaciones nos tienen a nosotros. Y entonces, si te despiertas en un momento de comprensión, quieres hacerte para atrás y no encuentras cómo. Pues bueno, hay que estar atentos y entender que esa situación pues bueno, va a llegar a un punto muy alto y después va a bajar. Si ustedes han estudiado con detenimiento al maestro Gautama, sabrán que lo que nos hace sufrir no es la realidad, lo que nos hace sufrir son las sensaciones que el mundo provoca en nosotros. En realidad lo que nos pone muy mal es lo que logramos sensar en nuestro cuerpo. En estas tradiciones orientales, el dolor puede ser entendido a nivel físico y el sufrimiento a nivel psicológico. Y tú y yo sentimos dolor y sufrimiento, sensaciones físicas y sensaciones psicológicas que nos duelen, que nos hacen sufrir mucho. Y ustedes deben de saber que esas sensaciones comienzan de cierta manera, suben, llegan a un punto muy alto y en algún momento tienen que bajar y desaparecer, ¿vale? Sin embargo, hacer este acompañamiento no nos gusta. Si quieren ejemplos, solamente vean cuando sufre nuestro cuerpo físico. La sociedad actual, casi siempre en algunos ámbitos un poco pues confundida, por ejemplo, en una apariencia física, lo primero que quiere hacer es cortarla, a como dé lugar, quitar cualquier dolor físico. Y no es que nosotros nos queramos regocijar en nuestro dolor físico, pero una apariencia física también nos está llamando la atención de algo. Y así como vamos a tomar un medicamento para que aquella empiece a bajar, tenemos que acompañarnos en esa situación para comprender qué es. Si solamente queremos callarlo y queremos suprimirlo, nunca vamos a entender qué es, pero para hacer eso necesitamos valentía y necesitamos comprender que es algo pasajero. En este sentido, algo que se dice en Pali es este enunciado que dice Sabe Sankara Anicca.
Eso significa que uno tiene que entender que todo es como un gran suspiro en el tiempo y el maestro habla de una montaña. Dice, así como tú puedes ver que una gota cae y se desparrama en el piso y termina y se evapora, y así como puedes ver que a los árboles se les caen las hojas, una montaña en realidad está cambiando, solo que es un suspiro muy largo, es un suspiro muy lento, pero las montañas cambian, todo cambia, solamente que hay diferentes velocidades para esto. Ahora bien, nosotros tenemos que estar atentos a lo siguiente, miren. La verdad es que la enseñanza del maestro Gautama es muy práctica. Eso es algo muy lindo. Él nos comparte un método para que nosotros podamos tener una experiencia subjetiva de un hecho objetivo. El hecho objetivo es que todo cambia. ¿Pero por qué? Ahí les puse la pregunta. Si es un hecho tan obvio, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo entenderlo? ¿Y por qué sufrimos tanto cuando no pasa lo que queremos, o se acaba lo que queremos, o no llega lo que queremos? ¿Por qué sufrimos tanto en eso? Pues el maestro nos dice, ustedes deben ser su propio laboratorio. Es un hecho objetivo, pero si yo te lo platico, evidentemente, pues no pasa nada. Es una cuestión teórica. Hay que realizarlo a nivel subjetivo, a nivel experiencial. Eso se realiza a través de la meditación. En este sentido, nos dice el maestro Gautama que sí, evidentemente es un hecho objetivo, pero todos los seres humanos nos resistimos a la experiencia de anicca, nos resistimos a la experiencia de la impermanencia. ¿Por qué? Pues por esto que está ahí escrito en Pali, que dice Sabe Sankara Dukkha. Eso quiere decir todo está lleno de sufrimiento. La impermanencia trae sufrimiento para el ser humano. Hay gente que dice, oye, pero esto está muy negativo. No, sucede que si tú ves las cosas tal cual son, vas a lograr dar un paso atrás y buscar la manera de dejar de sufrir. ¿Por qué anicca o la impermanencia nos hace sufrir tanto? Pues tendríamos que hacernos estas preguntas. Cuando aceptamos que las cosas cambian, ¿qué pasa con nuestro sentido de seguridad y orden? Pues que se derrumba. Que aquello que nosotros que sentimos seguro y ordenado no es cierto. En realidad aquello que piensas que no es tuyo, que es tuyo, puede esfumarse cuando sea. También nos pregunta, ¿Anicca nos llena con un sentido de pérdida y tristeza? Sí, porque nos quita de aquello a lo que estamos apegados, sobre todo al yo personal. El yo personal, la idea que tengo de mí, es una de las situaciones más difíciles de dejar ir. Y cuando me enfrento a esta situación de renunciar a aquello que creo de mí y a restar mi importancia, entonces, pues bueno, empiezo a experimentar mucho sufrimiento. Incluso nos dice Gautama que algo que podemos hacer es preguntarnos si de verdad somos los únicos que han sufrido eso, por lo que ahora nos sentimos mal, por ejemplo. Y nos dice el maestro, por supuesto que no, todas las demás personas sufren como tú. Él hacía esto, ya les he hablado un buen de esta anécdota de la persona que le pide ayuda para revivir a su hijo muerto. Y le dice Gautama que sí, que la va a ayudar siempre y cuando le lleve 3 granos de mostaza de alguna casa en donde nunca haya entrado la muerte. Y esta persona va una por una de las casas que conoce y en ninguna pueden darle los 3 granos de mostaza. Y cuando llega con el maestro Gautama, le dice, bueno, creo que ya lo tienes claro. Todo mundo se enfrenta al sufrimiento de perder a alguien que ama. Y pues esta persona, ella fue una mujer que en ese mismo momento le pidió a Gautama ser su discípula, él lo aceptó, él aceptó a esta persona y dicen que esta mujer se iluminó meditando viendo una vela y comprendiendo que las situaciones eran pues precisamente como una llama, como una vela que se extingue en cualquier momento. También nos dice el maestro Gautama que nos hagamos este tipo de preguntas. Si tenemos una identidad interna, una identidad inmutable, una persona que nunca será arrancada por el río de la vida, y la respuesta es que no, que todos nosotros cambiamos y que las personas cambian y que restarle importancia a ese yo personal es necesario aunque nos cueste trabajo, ¿vale? Pero nos dice, bueno, es normal que les dé miedo la experiencia de anicca y la experiencia de la impermanencia porque trae sufrimiento, ¿vale? Sin embargo,
nos dice lo siguiente, ¿no? Ser humano es sufrir, pero ser humano completo es sufrir conscientemente. Y aquí hay un gran paralelismo, si a ustedes les interesa este tema, con la enseñanza sufí, que es una de las enseñanzas más avanzadas que están en el planeta Tierra, en donde también nos hablan de este tipo de sufrimiento consciente o voluntario. Se dice en la enseñanza del Buda que pues sí, todos los humanos sufren, pero hay una diferencia entre sufrir inútilmente y sufrir conscientemente. No es que te regocijes en tu sufrimiento y en lo que te hace sentir mal, sino que seas consciente de lo que te está pasando y que va a terminar, que en algún momento eso que ahora estás sintiéndote, haciéndote sentir mal, eso va a terminar en algún momento. Y al hacerte consciente de esto, bueno, pues vas a dejar de sufrir. Por supuesto, nosotros en metafísica pues tenemos herramientas, ¿no? Como los decretos, como las meditaciones, pero sí somos conscientes de que nos está pasando algo. No solamente le decimos no lo acepto y ya, sino que sí le decimos no lo acepto, pero estamos conscientes de que está sucediendo algo en nosotros y de que queremos transformarlo. Eso hace que nuestro sufrimiento involuntario se vuelva voluntario, se vuelva porque en algo que valga la pena porque quiero cambiar. ¿Vale? Quiero ser diferente y entonces, pues bueno, busco la manera de dejar de sufrir de alguna forma, ¿no? Haciéndome consciente de mis actos. En este mismo sentido, se nos hacen estas preguntas muy interesantes, ¿no? Pues para dejar de sufrir significará algo estar pendiente de mí, y el maestro Gautama dice, pues que sí, que una de las formas de dejar de sufrir es estar pendiente de nosotros, atendernos. ¿Eso qué quiere decir? Tratar de acompañarme, estar aquí y ahora. Y eso, bueno, él lo enseña poniendo atención en las sensaciones del cuerpo. Como el cuerpo físico es el único que está en el presente, en la medida en que yo puedo conectar con mi cuerpo y darme cuenta de lo que siente, darme cuenta de lo que le está pasando sin identificarme por completo con él, puedo atenderme y puedo decir, ah, mira, estoy acá, tengo cuerpo y estoy aquí sentado, entonces tengo ciertamente una mente que me está sacando de aquí, que me está queriendo llevar al futuro o al pasado, y tengo un cuerpo emocional que también está un poco desordenado, pero voy a tratar de estar aquí. Me voy a pedir estar acá y con estos tres cuerpos tener una experiencia, aunque sea de algunos instantes. Eso significa nirvana. Nirvana significa salir del bosque, es decir, a dar un paso atrás y ver con otra perspectiva las cosas. Nos dicen que es interesante pensar nuestro propio sufrimiento como si no fuera propio, no comprárnoslo para nosotros mismos y verlo desde fuera, ¿ok? Dice, ¿es importante descubrir que hay otros caminos diferentes a los de la mente? Claro, porque con el maestro Gautama vamos a descubrir que lo que sucede en nuestro cuerpo físico y en nuestro cuerpo emocional es muy importante para lograr la liberación, ¿ok? Podemos vivir de la mano de nuestro cuerpo emocional, trabajar con él y también con nuestro cuerpo físico y con la mente al mismo tiempo, tratando de experienciar el mundo como tal, poniendo atención. Si ustedes quieren una solución sencilla de todas estas enseñanzas, nos enseñan a poner atención. Nos enseñan a comandar la atención a un solo momento, acá en el presente, y entonces eso me puede ayudar a dejar todas esas imaginaciones que me meten tanto el pie. Si ustedes son honestos consigo mismos, en realidad lo que más nos maltrata son todas esas imaginaciones de cosas que nunca pasan, ¿vale? Y que nos maltratan tanto. También aquí al final de este texto de la impermanencia, de que todo cambia, se resume todo el texto en este párrafo que vamos a ir revisando y dice lo siguiente: la comprensión experimental de que todo es anicca, y le subrayé comprensión experimental, tienen que experimentarlo en su vida, en su cuerpo físico, en las situaciones que han vivido y darse cuenta que desaparecen. Dice, la comprensión experimental de que todo es anicca, que yo soy anicca, viene la empatía más profunda posible. Es decir, comprender la impermanencia nos hace empáticos, genera un sentido de parentesco con todos los seres que sufren igualmente del dolor originado por la ilusión del yo aislado.
Ahora me voy a detener en eso, pero dice, un sentido de camaradería con todos los seres que anhelan la liberación de la agonía, de la separación, de la disolución y de la muerte. Entonces, en esta enseñanza nos dicen, bueno, algo que ustedes deben de saber es que a través de la experiencia de Anicca van a generar ese parentesco entre ustedes, que todos son seres humanos que están intentando liberarse. Entonces, al reconocer que todos somos, pues sí, que estamos en esta experiencia de la anicca, de la impermanencia, nos podemos hacer pues muy compasivos con las demás personas, entender que también están sufriendo y que es un sufrimiento que yo puedo entender hasta cierto punto, pero no completo, y que en ese sentido no debemos ajusticiar a nadie, ni debemos de poner menos lo que le está pasando o en mayor o menor medida lo que le está pasando. Dice que eso nos da un sentido de camaradería porque todos los que estamos trabajando en esta experiencia de querer comprender qué es la impermanencia y de querer incorporarla verdaderamente en nosotros para soltar, para dejar ir aquello que nos hace sufrir, pues es porque anhelamos la liberación y eso nos vuelve hermanos, ¿vale? Entonces es muy lindo saber que todos estamos intentando con esto. Finalmente, yo les he puesto unos decretos que podemos trabajar, son sobre autocontrol y sobre estar serenos, sobre serenidad, porque en la medida en que logramos estar en contacto con nosotros mismos, intentando vivenciar la anicca y la impermanencia, dejando ir y soltando aquello que nos hace sufrir para liberarnos de ellos, pues vamos a encontrar aquello que nos enseñó el maestro Gautama, que es el camino de en medio, que tiene que ver con estar serenos, con poder hacerle frente a las situaciones independientemente pues sí, de lo que esté pasando afuera, con un trabajo interno nosotros podemos afrontar cualquier situación. Entonces, si gustan, vamos a hacer en una sola voz este decreto que dice: yo soy el poder de mi autocontrol, completo para siempre sostenido. Yo soy por siempre la inconmovible, jubilosa determinación de la gran presencia, liberando perfección por doquier. Y aquí viene otro más que podemos hacer que dice: esta presencia yo soy ahora permanece intocada por toda condición exterior perturbadora. Sereno yo pliego mis alas y moro en la acción perfecta de la ley divina y en la justicia de mi ser, ordenando que todo en mi círculo aparezca en perfecto orden divino. ¿Vale? En conclusión, pues como pueden ver, la experiencia de la impermanencia, el comprenderla en nuestra propia vida y observarla, nos va a ayudar a dejar de sufrir porque vamos a poder soltar aquello que creemos que es impermanente. Importante saber que todo pasa, pero es igual de importante poder experimentarlo verdaderamente en nuestra vida. Y bueno, finalmente, pues saber que lo importante no es esperar a que pase la tormenta, sino aprender a bailar bajo la lluvia. Eso quiere decir que con un trabajo interno, con un trabajo que nosotros creemos para nosotros mismos, vamos a poder afrontar cualquier situación, ¿vale? En ese lugar seguro que nosotros conocemos, pues que es nuestro ser interno. Si tienen alguna duda, las puedo aclarar y si no, dejo a Pablo que continúe.